Hoy sí que terminamos con el capítulo número 4 de Romanos, de nuestro estudio. Romanos capítulo 4 y el versículo 13. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Vamos recordando, ¿cierto? Cuando decimos que los que son de la ley, ¿a quién se está refiriendo el apóstol Pablo? ¿A quiénes? A los judíos. Versículo 15. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Versículo 15. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, muy importante esta palabra, por tanto, ¿qué dice? Es por fe. Es lo que hemos estado repitiendo una y otra vez. Pues el pastor dice acá rato, dice es por fe, es por fe, es por fe, porque es necesario. Porque la salvación debe quedar clarísimo que es solamente por fe. Por fe. Por tanto, es por fe, para que sea también por gracia. O sea, algo que nosotros no merecemos. Un don que proviene de Dios. A fin de que la promesa sea ¿cómo? ¿Tambaleante? ¿Duditativa? No, para que la promesa sea firme para toda su descendencia. No solamente para la que es de la ley, ¿quiénes? Los judíos, sino también para la que es de la fe de Abraham. ¿Y quiénes son estos que son de la fe de Abraham? ¿Quiénes están inmersos? Nosotros, el cual es Padre de todos nosotros. Como está escrito, dice el versículo 17, te he puesto por Padre de muchas gentes. Gentes es igual, gentiles. Muchas gentes. Delante de Dios, ¿a quién? ¿Qué hizo? Creyó. El cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Qué interesante. No los veo bien con estos lentes, así que van a poder dormir tranquilos. Se me quedaron los otros, así que los veo borrosos cuando me pongo los lentes. Así que cuando me ponga los lentes, ustedes pueden ahí cerrar los ojos. Es interesante esto porque Abraham creyó en la promesa de Dios, ¿cierto? ¿Qué es lo que le pidió Dios después con Isaac? ¿Qué es lo que le pidió? Tal vez una demostración de su fe, ¿cierto? Y llevó a su hijo para ser sacrificado. Miren, al comienzo de esa prueba de la fe, que constituye la salvación por fe, porque esa fe le fue contada para justicia a Abraham, pero también la fe a nosotros, ¿en quién tenemos que creer? ¿En quién creyó Abraham? Mejor dicho. Le creyó a Dios. ¿Qué le creyó? Lo que él había dicho, o sea, le creyó a su palabra, es lo que vamos a resumir ahora. Ahora bien, nosotros también le creemos a Dios, le creemos a su palabra. Cuando subió al monte, Abraham creyó. ¿Qué creyó? Algo así eh, como una neblina, no sabía lo que iba a pasar, iba con incertidumbre. ¿Recuerdan el pasaje que leímos? Que no lo voy a mencionar ahora. Que Abraham sabía que el Dios al quien él había decidido creer, él tenía el poder de ¿qué? Palabra importante. ¿Tenía el poder de qué? De resucitar a su hijo. Él sabía que si él sacrificaba a su hijo, Dios tenía el poder de resucitar. ¿Por qué estoy haciendo este enganche con el Nuevo Testamento y con la fe de nosotros? Nosotros le hemos creído a Dios. ¿Sí? ¿Usted le ha creído a Dios? Por eso está aquí. Por eso estamos reunidos este domingo. Pero no tan solo hemos creído su palabra, sino que también hemos creído y eso nos da el poder para la salvación. En eso somos justificados, por eso es importante relacionarlo. ¿En quién y en qué hemos creído? En la figura de Jesucristo. ¿Y en qué? En que Él fue crucificado, Él murió, fue sepultado, pero no tan solo eso, y aquí lo más importante. Él resucitó. Exactamente. Así que usted ha decidido creerle a Dios, creer su palabra, pero no tan solo eso, creer que si el día de mañana usted parte de esta tierra, usted resucitará. Resucitará. ¿Es importante eso? Es la esperanza, hermano. Es nuestra esperanza.
Yo insisto mucho con estos conceptos porque son la base del cristianismo. Es por eso que nos levantamos cada día y nos animamos cuando tenemos desesperanza. Pensamos, si yo me muero, tengo esperanza porque me voy con el Señor. Cada día escuchamos en las noticias, muerte, 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 muerte. ¿Se imagina si usted estuviera preocupado todos los días de que va a morir? Estaríamos todos deprimidos, estaríamos todos con miedo. Pero no, nosotros tenemos esperanza, por lo tanto la muerte ya no significa un problema para los hijos de Dios. Al contrario, nos es contada por justicia. Es importante entender que Abraham fue llamado el padre de la fe porque no tenía tantas herramientas como las que tenemos nosotros hoy en día. Creyó solamente a la voz de Dios. ¿Tenía la palabra escrita? ¿Tenía la palabra escrita? No la tenía. ¿Tenía el Espíritu Santo morando dentro de él? No lo tenía. Por eso hay una importancia añadida a la fe de Abraham. Él creyó, no dudó, nada. Ahora, si hacemos una comparación y hacemos una examinación a nosotros, a nuestra fe, a veces dudamos. Yo creo que eso nos pasa a nosotros. La falta de fe dudamos muchas veces. Cuando veo la iglesia llena y ¿qué vamos a hacer? Dudamos, ¿cierto? Y nos pasa, nos pasa. Y es ahí cuando nosotros tenemos que ir y refugiarnos y reforzar eh, nuestra fe en las promesas del Señor. Versículo 17, ¿ya cierto? Como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son, como si fuesen. Bien, él creyó en esperanza contra esperanza. ¿Recuerdan que lo vimos? En esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Dios le dijo a Abraham, así será tu descendencia, como la arena del mar y como las estrellas del cielo. Una descendencia física, pero también una descendencia espiritual. Qué maravilloso. Pero él le dijo, tú tienes que creer en esperanza contra esperanza. ¿Le ha pasado a usted que a veces está como perdiendo la esperanza? ¿Sí? Yo soy el único que no tiene fe acá. ¿Por qué me ha pasado? ¿Pero qué tenemos que hacer ahí? Creer, reforzar nuestra fe y creer en esperanza contra esperanza. Cuando veamos que la situación está difícil, cuando veamos que tal vez no hay solución, cuando veamos que todo se está volviendo oscuro, debemos de creer en esperanza contra esperanza. Porque al Dios que estamos creyendo es el mismo Dios que Abraham decidió creer y no falló. No falló. ¿Se dan cuenta de la fe grandiosa que tuvo Abraham? Él creyó, no dudó. Versículo 19, era para ver si están atentos. Ya leí el 18. Y dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años o la esterilidad de la matriz de Sara. O sea, no consideró su edad, no consideró la improbabilidad. No, no creo, es imposible. La ciencia dice otra cosa. No, no creo que se sane, no creo que se recupere, no creo que sea salvo, no creo que llegue a perdí la fe con esa persona que yo le he hablado muchas veces, pero creo que ya no hay caso. No pierda la fe, no pierda la fe. No perdamos la fe porque hay cosas que no dependen de nosotros, sino que dependen de Dios. Nuestra tarea es orar, es pedirle al Señor que tenga misericordia, sobre todo de aquellos que aún no le conocen. Esa es nuestra tarea, hablar y tal vez saber cuándo hablar y cuándo no hablar, porque a veces los cristianos a veces como somos como que tu palabra sea sazonada con sal, pero a veces se nos pasa la sal. Y cuando la sal se pasa ¿qué pasa? Le saco la sal, dice, hay un comercial. Resultamos ser no de buen gusto, ¿cierto? Por eso debemos de saber cuándo hablar y cuándo no. Cuando ya vemos que la persona ya está ahí nomás. Es ahí cuando nosotros tenemos que empezar a orar en silencio. Y cuando se dé la oportunidad, hablar, hablar. ¿Y qué debemos de hablar? El Evangelio. El Evangelio.
Tampoco dudó por incredulidad de la promesa, versículo 20, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿Está dudando en algo usted hoy día? ¿Dudas de algo? ¿Le ha faltado la fe? Piensa en el Dios al que sirve. Piensa en quién es Dios. ¿Quién es Dios? Es el Dios que tenemos que amar, pero también es el Dios que tenemos que amar. Recuerden que la palabra del Señor dice que nosotros no el ser humano, la humanidad, no debe de temer a quien destruye el cuerpo, sino que debe de temer a quién, al que puede destruir el alma en el infierno. ¿Y quién es ese? ¿Quién tiene el poder para destruir el alma en el infierno? ¿Quién? ¿Satanás? ¿Quién? Dios. Dios. Por eso, hermanos, tengamos, por favor, una buena perspectiva de quién es Dios. Un buen conocimiento de quién es nuestro Padre. Nuestro Padre es un Padre todo amoroso, pero también es un Padre celoso, justo y a quien debemos de temer. ¿Usted le teme a Dios? ¿O es solo amor? ¿Es solo amor? También debemos de temer y mirar con un temor reverente a nuestro Señor. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Versículo 22. Por lo cual también, ¿qué vuelve a repetir? Su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a quiénes, a nosotros, a los que creemos. Y aquí está importante, y yo le sugiero que lo subraye, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. ¿Qué cosa? La fe. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. ¿En qué hemos decidido creer? ¿En qué cree usted? ¿Usted cree en Dios? Sí, pero específicamente en el Dios que levantó de los muertos a Jesús y dice al final, Señor nuestro. Señor nuestro. Y ese Señor intencionalmente está puesto con mayúscula. O sea, es el dueño, amo y Señor de nuestra vida. 25. El cual fue entregado. ¿Por qué dice? ¿Por qué? Por nuestras. Él fue entregado por nuestras transgresiones, por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. O sea, ¿cómo no amar a Dios? ¿Cómo no tener esperanza contra esperanza? Si es que entendemos y hacemos y nos apropiamos de las promesas de Dios entendiendo que son reales, que son verdad. Lo que Dios dice, lo cumple. Por lo tanto, si usted ha decidido creer en Dios, este Dios que levantó de los muertos a Jesús, nuestro Señor, usted debe estar plena y absolutamente tranquilo de que Dios cumple sus promesas. Y esté plenamente convencido de que si parte de esta tierra y cruza el umbral de la muerte, estará en la presencia de nuestro Dios. ¿No le causa intriga a veces qué pasará después de la muerte? Porque uno está como muy arraigado a lo terrenal, al sentir, a la emoción. Entonces dice, ¿qué se sentirá? ¿Qué pasará? Bueno, lo único que sé yo es que en Lucas, ¿cierto? Cuando habla de el rico y Lázaro, hace una pequeña diferencia. Dice que Lázaro, o sea, perdón, que el rico solamente murió. Pero dice que a Lázaro lo fueron a buscar los ángeles. Una pequeña gran diferencia. Hasta en ese minuto Dios no nos va a dejar solos. Él nos acompañará en todo este proceso de la vida y también de la eternidad. Amén. Miren,
El versículo 20 decía, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. ¿Cierto? Lo que podemos decir de todo este capítulo, tal vez, y de lo último que hemos visto, resumiendo, podemos decir que la fe, y estoy un poquito resumiendo lo que ya habíamos visto, pero es importante, dice que la fe, ¿por dónde comienza? ¿Por dónde comienza? ¿Recuerdan? La fe comienza, recordemos a Abraham. ¿Cuándo le fue contada por justicia su fe? ¿Cuándo creyó? Exacto. ¿Creyó qué? La palabra de Dios. Por lo tanto, la fe empieza con la palabra de Dios. Siempre empezará y terminará con la palabra de Dios. ¿Usted tiene fe? ¿Necesita más fe? Bueno, sumérjase en la Escritura para que Dios le entregue más fe, para que sea más fortalecida. La fe empieza con la palabra de Dios. Abraham creyó la promesa de parte de Dios. Pero la fe también, ¿qué exige? Lo dije en un versículo. Exige la esperanza contra la esperanza. O sea, entender de que cuando las cosas se pongan difíciles en la vida, debemos de creer aún contra esperanza, aún sabiendo que las cosas tal vez son difíciles para el hombre, pero para Dios no hay nada imposible. También que la fe considera ¿qué? La imposibilidad. Un señor de 100 años y su esposa estéril. ¿Es imposible que dé a luz? Si usted le dijera, no, que a mi vecina, con mi vecino, que ya son abuelitos y viven solitos, está embarazada, ¿usted qué diría? Lo más probable. ¿Qué diría usted? ¿Qué diría? ¿Qué palabra diría? Imposible. Imposible. ¿Se da cuenta? Cuando lo consideramos en nuestro contexto, resulta algo imposible. Pero qué maravilloso es entender que para Dios no hay nada imposible. La fe considere la imposibilidad de las cosas. Pero cuando usted esté considerando eso, entienda que Dios está por sobre eso. Dios está por sobre lo imposible. ¿Qué más? La fe, entonces, excluye ¿qué cosa? Si tengo fe, no debo de ser, o de tener, mejor dicho, incredulidad. Debo de creer, debo de confiar. Y si podemos llegar ahí, nos fortalecemos la fe en nuestra convicción, en nuestra certeza en cuanto a la palabra de Dios. Y solo de esa forma podemos glorificar a Dios. Amén. ¿Qué dice Hebreos capítulo 11, versículo 6? Si alguien lo puede buscar, por favor. Hebreos capítulo 11 y el versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que está cerca de Dios vea que le hay, que es galardonador de los que lo buscan. Ya, bien. Buen pasaje, ¿cierto? Buen versículo. Ahora hagamos un análisis léxico, sintáctico, histórico, gramatical del versículo. No estoy diciendo esto como para que a veces como que dificultamos el entendimiento de la palabra, pero la palabra dice lo que dice. ¿Qué dice al comienzo? Que sin fe es imposible. No hay posibilidad. Es imposible agradar a Dios. Es imposible agradar a Dios. ¿Usted quiere agradar a su Señor? Tenga fe. Ya empezó por la fe salvífica, la fe que lo salva, pero su vida, nuestra vida, debe de basarse por fe. Y es lo que decía las semanas anteriores, nosotros vivimos, nos levantamos, caminamos, vivimos por fe. Y así debe ser. Porque si me levanto y dice, yo me levanté, yo respiré, yo caminé, yo trabajé, yo gané, yo me recuperé, yo me enfermé, no. ¿Se da cuenta? Que nuestra vida a veces está sumida en un egocentrismo, cuando debiera ser distinto. Me levanto por la mañana, gracias a Dios porque me diste un nuevo día de vida. Gracias, Señor. Oye, vamos a jugar a la pelota. Voy, si Dios quiere. Y mi señora también, en segundo lugar. Pero se da cuenta que debiéramos de considerar a Dios en absolutamente todo. En todo. En todo. En alguna decisión. En lo que van a estudiar. ¿Me voy a cambiar de trabajo? ¿Afectará mi relación con Dios o no? Todo, absolutamente todo,
debe de estar filtrado por la voluntad de nuestro Dios. Y lo mejor es pedirlo en oración. ¿A quién no le ha pasado que cuando quiere tomar una decisión y lo lleva en oración, Dios no le ha contestado? Pero ¿qué es lo que cuesta a veces cuando Dios dice que no? Y insistimos. Y Dios nos vuelve a decir que no. Hay cosas que tal vez nunca en esta vida se van a realizar. O sea, cuando uno ora, obtiene respuesta de parte de Dios. Sí o sí. ¿Cuál es el punto? De que Dios dice sí, o a veces dice no. Sin fe es imposible agradar a Dios. Miren los versículos 21 y 22 de Romanos. Estamos al final ya de este capítulo. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Atento, están hablando de nosotros. ¿A usted cuando escucha a alguien que está hablando de usted, qué hace? ¡Pum! ¿Cierto? Hoy están hablando de mí. ¿Dijiste, Adrián? Usted pone atención. Acá dice, sino con respecto a nosotros. Ojo que están hablando de nosotros. ¿A quiénes de hacer contada? Esto es a los que creemos en el que le levantó de los muertos, Señor nuestro. Pregunta, ¿usted creyó? ¿Sí? ¿Y en qué creyó? ¿A quién creyó? ¿Y para qué creyó? Porque no es solamente creer. Porque yo puedo creer... Aquí se van a reír. Yo espero que se queden dormidos. Yo puedo creer, por ejemplo, hoy un muy pésimo ejemplo. Puedo creer hoy día que la Universidad de Chile le va a ganar a Colo-Colo. ¿Se dan cuenta? Yo puedo creer en muchas cosas, en varios ámbitos, pero la fe, en lo que creo que es contado por justicia, es específico. He decidido creer a Dios, el que levantó a Jesucristo de los muertos, y termina diciendo, Señor nuestro. Esa es la pregunta clave. Creo yo que en la eternidad, y es también un pensamiento mío que a veces no me tormenta, sino que me hace que nos examinemos. Creo yo, y una apreciación muy personal, y no quiero infundirles miedo a ustedes, pero creo que en cuanto a la salvación, creo que del ámbito cristiano, en las iglesias en general, la iglesia de Dios, serán muy pocos los que realmente se salvarán. Serán muy pocos. Lo creo porque la Escritura lo dice así también en Mateo capítulo 7. Que la puerta es estrecha, que el camino es angosto, y al final dice, son pocos los que la hallan. Son pocos. Dios requiere de nosotros fe. Requiere de nosotros que entendamos el señorío de Cristo. Y cuando entendemos el señorío de Cristo, nosotros nuestra voluntad se derrumba, nos arrodillamos de este gran y tremendo Dios, Señor nuestro, y nuestros deseos, lo que queremos hacer, queda bajo sus pies. ¿O usted no ha visto películas de la época feudal o estas películas de donde se muestra el reino, al rey, los vasallos y todo eso? ¿Lo ha visto? ¿Ha visto cuando entran los vasallos delante del rey? ¿Qué hacen? Frente a un hombre. ¿Qué hacen? Sus súbditos se arrodillan delante de él. Y si los súbditos no hacen lo que él quiere, ¿qué pasa? Se corta la cabeza. Un ejemplo humano. Pero ¿cuánto más, hermano? Para entender un poco. ¿Cuánto más debiéramos de contemplar la magnitud del poder, de la grandeza de este Dios al que nosotros hemos decidido voluntariamente creer? Y si entendemos en una pizca lo grandioso que es nuestro Dios, nuestra vida, nuestra relación, nuestra comunión con Dios cambiaría. Porque entiendo que con migajas no puedo acercarme a este Dios tan grande. Es con todo mi ser, es con todo, es con nada. Por eso la Biblia dice que son pocos los que la hallan. No es a mi manera, no es a la manera del hombre, no es lo que yo quiero, es lo que Dios dice y es lo que Él estipula en su palabra. Puede sonar que es un Dios que autoritario, sí,
pero el beneficio es maravilloso y es tremendo. Él dice que si decidimos creer en Él dice que tiene el poder para levantar a alguien de los muertos. Por lo tanto, nosotros ya no caminamos como muertos entre los, como vivos de entre los muertos, perdón, al revés. Porque hemos decidido creer en nuestro Dios. Y nos hace ver la vida de una perspectiva distinta. ¿Duda de su fe? No lo quiero hacer dudar, pero sí lo quiero hacer recapacitar de que por favor medite en la salvación, medite en el Dios a quien usted ha decidido servir y que medite en la grandeza de este tremendo Dios. Señor nuestro, es mi Señor. Pero si somos honestos, muchas veces en nuestros hogares y en nuestra vida individual no se hace la voluntad de Dios, sino que se hace mi voluntad. ¿Sí? ¿Es así? Sí, es así. Pero mientras el Señor nos dé aliento de vida, tenemos la oportunidad para rectificar. Y para cada día, es cada día tener fe, cada día levantarse y proponerse a servir al Señor y buscarlo en su palabra y buscarlo en oración. Es una disciplina, es obediencia. ¿Ustedes creen que Abraham, cuando llevaba a su hijo, a Isaac, iban caminando, subiendo el monte? ¿Ustedes creen que, imagínense, pónganse en su lugar, ¿quiénes son padres? ¿Cuánto aman a sus hijos? Mientras caminaba usted, ¿qué cosas se le habrán pasado por su mente? A lo mejor temblaba, a lo mejor sus piernas se le doblaban, pero decidió creer, decidió creer. ¿Hay algo imposible que está considerando usted que es imposible? ¿Es imposible que mi madre, mi padre, mi hijo, mi hija, mi sobrino, mi amigo a quien tanto quiero, me parece imposible que llegue a conocer al Señor? ¿Le parece imposible? ¿Ha considerado la imposibilidad? Bueno, no considere eso, considere al Dios de lo imposible. ¿Pero qué le pide a usted? Que pueda orar y que ore con fe sabiendo que ese Dios ya lo salvó a usted, pero que también puede salvar a quien usted tanto ama. Ahora bien, si usted voluntariamente ha decidido no hablar, no abrir su boca, entonces ¿por qué ha decidido no amar? ¿Sí? Amo a mi mamá, amo a mi papá. ¿Cuánto amo a mis hijos? ¿Les ha hablado de Cristo a quienes dice usted amar? Creo que la muestra más grande de amor del ser humano, sobre todo para nosotros los cristianos, no tan solo una muestra de amor, sino que también una responsabilidad que está sobre nuestros hombros. Es hablarle a los demás de Cristo. Tengo tiempo. Ahora fui al sur eh, y fui con mi señora, con mi hija, y de vuelta pasamos a visitar a mi hijo. Fueron 2 días que estuvimos con él. Y siempre le digo, considera al Señor, considera al Señor. Y en mi oración. A veces me falta la fe, claro, pero ¿qué hago? Voy al Señor y le vuelvo a pedir. Vine de vuelta, dejé a mi familia acá y fui al sur uh, y fui donde mi mamá. Y mi mamá tiene 89 años, ¿cierto? Ya la vi más anciana. Y, y todo este último tiempo he estado como preocupado, no sé por qué. Tal vez debe ser por su edad y el temor que a veces nos embarga a nosotros los hijos cuando tenemos el temor de perder a seres que queremos y cuando es algo inminente, pues, me refiero a la edad. Y me propuse hablar con ella, porque ella le está comenzando una demencia por su edad. Considero lo imposible, la imposibilidad, claro. Algún día yo le hablé a mi mamá, pero tenía el temor de que fue una simple conversación nada más. Así que fui intencional. Tomé a mi mamá, le dije, mamá, vamos al cementerio, vamos a ver a papá. Ya me dijo, y fui con la gatita. Eh, Caminó, le costó llegar, nos sentamos y, y la miré. Y le dije, mamá, ¿qué hijo? ¿Se acuerda cuando conversamos una vez? ¿De qué? Me dice. De la salvación. Y le dije abiertamente, directamente, pero con amor. Le dije, mamá, usted si se muere, ¿dónde se va? Y me miró y me dijo, al cielo. ¿Y en quién cree usted?
en el Señor. Él me salvó. Maravilloso. Estoy más tranquilo. Estoy más tranquilo. A veces como que dudamos. Y no hay cosa más maravillosa que cuando entendemos, sobre todo las personas a quienes amamos, hay una responsabilidad que se nos demanda, hermano, a cada uno de nosotros. ¿Hay alguien pendiente de a quien usted no le ha hablado? ¿Hay alguien a quien usted no le ha hablado? Es su responsabilidad. Es su responsabilidad. Bueno, este video no creo que lo vea mi hermano. A veces peco de ser muy abierto en mi intimidad. Pero no lo va a ver. Y si lo ve, no importa. Tenemos familia, ¿cierto? A veces en la familia hay problemas en la familia, ¿cierto? Todos tenemos problemas. Uno de mis hermanos que vive allá cerquita, no hay mucha preocupación. No se acerca mucho. Entonces conversaba con mi otro hermano y decía, bueno, cuando mi mamá parta ahí es cuando vendrán los mea culpa. Y es doloroso. Créanme que es doloroso. Yo lo viví con mi papá, aunque le prediqué y él aceptó a Cristo como su Señor y Salvador. Ayuda a descansar. Sí. Pero cuando él falleció, recuerdo, a mi lado, se apagó. Fui donde la Rose, que estaba acompañándome, y le dije, Rose, por favor, dime, ¿fui un buen hijo? Dime, por favor, ¿fui un buen hijo? Y la Rose me decía, sí, fuiste un buen hijo. ¿Por qué le digo esto, hermano? Considere que usted ya lo tiene todo. ¿Sí? Considere que la vida cristiana no es fácil. Considere que la fe que le demanda al Señor es una fe absoluta, sin duda. Considere no tan solo lo que el Señor ha hecho en usted en su vida, sino que considere también a los que están a su alrededor. Siempre les digo, consideremos a los que se sientan en nuestra mesa y aún no conocen al Señor. Considere la realidad de la Escritura cuando dice que si alguien muere sin Cristo, va a la condenación eterna. No nos produce algo eso. Si no me genera una preocupación en el buen sentido de la palabra, si no genera responsabilidad en mí, eso es porque estoy mal. No sé si Spurgeon decía que si yo no tengo pasión por la alma, si a mí no me preocupan las almas, es porque tal vez yo ni siquiera mi alma está salva. Si nuestra naturaleza es ser hijos de Dios, entendemos con propiedad que lo que Dios dice es real. El infierno es real. Hablamos ahora lo que está en boga de todos, ¿cierto? Este tipo que apareció en el Festival de Viña. El problema no es que sea humorista. Está bien, el mundo hace lo que quiere, que haga lo que quiera. A lo mejor puede ser hasta chistoso y nos podemos hasta reír. Ese no es el problema. El problema es que, primero, él dice que es un hijo de Dios. Y segundo, él dice que es un pastor. ¿Ustedes saben a quién me refiero? Ese es el problema. Ahora bien, ¿cuál es el problema con nosotros también? Somos hijos de Dios, pero a veces no entendemos la dimensión de la responsabilidad que tenemos en nuestras manos. Se nos demanda fe. Se nos demanda que no tengamos dudas, que no consideremos la incredulidad, así como Abraham, que consideremos también la esperanza contra esperanza, que decidamos creer, pero que también consideremos a los que se están perdiendo. Hoy en día, si usted escucha las predicaciones, usted va por YouTube, muy pocos hablan del infierno, muy pocos hablan del pecado, muy pocos confrontan el pecado de la iglesia. Más bien hablan, sí, le va a ir bien, va a ser prosperado. Pero déjeme decirle, como alguien le dijo una vez y se molestó conmigo, dije, tú puedes tener todo en el mundo, una buena casa, un buen auto, una buena profesión, una cuenta, una tremenda cuenta en el banco, pero si tienes a Cristo, no tienes absolutamente nada. Y es verdad. Por lo tanto, espiritualmente considérese rico, porque usted tiene a Cristo en su corazón, en su vida, tiene la salvación, por lo tanto, lo tiene todo. ¿Amén? Bien. Dice el versículo, dije el 24, perdón, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. La fe de Abraham pasó por la prueba. Dijimos que Abraham fracasó, ¿cierto? Se metió con una concubina.
tuvo otro hijo. ¿Cómo se llama ese hijo? Ismael. Pero al fin y al cabo creyó. Van a haber momentos en su vida que usted tal vez va a caer, va a pecar. Sí, pero ¿sabe qué tiene que hacer? Tiene que levantarse. Tiene que levantarse. Y cuando alguien peque en esta iglesia, o cuando alguien cae en pecado, y caiga, que lo más probable es que vamos a caer, nosotros no nos quedemos observando cómo está en el suelo y lo indiquemos con nuestro dedo, juzgándolo. Mire cómo pecó. No, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tomarlo de la mano, levantarlo y conducirlo a la palabra del Señor para que lo restaure. Amén. Es lo que la iglesia está llamada a hacer. Es lo que estamos llamados a hacer. Hay un dicho por ahí, dice que la iglesia es el único ejército que mata a sus soldados heridos. ¿Sí? Es así. Por lo tanto, nosotros no nos debemos permitir eso. Abraham fracasó en el camino, pero al fin y al cabo creyó. En esperanza contra esperanza. No se debilitó en la fe. No dudó por incredulidad y se fortaleció en fe, al contrario. Y la última etapa es estar plenamente convencido de que Dios hará lo que dijo, porque su palabra es verdad, porque Dios es verdad. Dios ha cambiado el mundo más de una vez a través de un hombre que está plenamente convencido de las promesas divinas. Y si usted está plenamente convencido de las promesas de Dios, créanme que Dios transformará su vida, y no tan solo la suya, sino de los que están a su alrededor. Pero para eso debe de creer. ¿En quién? ¿En dónde está su confianza? ¿En dónde está nuestra confianza? Ahí yo esperaba que ustedes me dijeran en la palabra del Señor. Por lo cual, si el hombre cree a Dios, él actuará. Pero como decía Hebreo, sin fe es no 99,9, no. Es imposible agradar a Dios. Abraham quedó plenamente convencido que Dios cumpliría con su promesa, y porque Abraham estaba plenamente convencido, tenía fe, ¿qué hizo Dios? ¿Qué hizo Dios? Actuó. No por algo Dios dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, no voy a cantar. Si tuvieras fe así de pequeña, ¿cuántas cosas no haría Dios? ¿Vienes de una familia con problemas? ¿Vienes de una familia que te ha dejado secuelas? ¿Vienes de una familia en donde te ha generado trastornos de comportamiento o tienes secuelas de esa vida? ¿Sabes lo que tienes que hacer? Perdonar. Perdonar. Sí. Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, 5, no. Uno solo. Perdonar. No, pero es que si... No. Perdonar. ¿Pero cómo voy a perdonar si me hizo esto? ¿Cómo Dios te perdonó? Si tú no merecías nada. Obediencia. A eso nos llama el Señor. ¿Quieres estar bien? Obedece. ¿Crees que es imposible? Obedece. Esa es la fe. Abraham creyó, obedeció. Estaba plenamente convencido de que Dios cumpliría con su promesa. Por lo cual Dios actuó. Cuando tú tengas fe, cuando tú creas lo que Dios dice, Dios actuará. Pero si he pedido tantas veces y Dios no me responde, ten fe. ¿Por qué Dios responde a veces cuando estamos de guata en el suelo, llorando, desconsolados, como que ya es nuestra última opción? ¿Por qué? Porque esas oraciones son desgarradoras. Porque esas oraciones son entendiendo que solo Dios puede ayudarnos. Pero cuando todo vuelve a la calma, como que la fe se acaba. Debemos de orar al Señor sabiendo que Dios va a cumplir. La justificación es por la fe nada más. ¿Sí? Miren, con esto voy a terminar, por favor. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10. Y tal vez los voy a dejar enganchados para lo que viene mucho más adelante. Romanos capítulo 10 dice, y el versículo 9 al 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, se lo sabe de memoria, ¿no? Y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Un pasaje muy conocido para quienes han evangelizado y han compartido el Evangelio.
Les voy a mencionar nada más por razón de tiempo el contexto, porque resulta algo muy interesante. Romanos capítulo 9, capítulo 10 y capítulo 11, si usted decide leerlo y estudiarlo en su casa, el contexto tiene que ver con los judíos. Romanos capítulo 9, su pasado. Romanos capítulo 10, su presente. Romanos capítulo 11, su futuro. ¿Ya? La salvación que se menciona acá, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, es histórica doctrinalmente. Específicamente está hablando de los judíos. No lo quería decir, no, espérenme un poquito, no, decir, oye, no lo voy a usar más para evangelismo. No. Esta salvación que se menciona acá, ¿cierto?, es histórica y doctrinalmente. La salvación para la salvación de los judíos y no los gentiles. Esperen ahí, todavía no termino. Para el gentil, podemos hacer una aplicación personal y práctica para el gentil, o sea, para nosotros, aunque está dirigida específicamente a ¿quiénes? A los judíos. Para el gentil, la confesión con la boca es como, por eso se malinterpreta hoy día, le voy a quitar un poquito de tiempo. Hay algunos que creen que la oración salva. O sea, repita conmigo. Tal vez el Señor no entendió nada de lo que yo les dije con respecto a la salvación y el Evangelio. Y usted le dice, repita conmigo. La persona repite con usted y usted dice, gloria a Dios. Hay un nuevo hijo. Hay gozo en el cielo porque por un pecador que se arrepiente, usted le felicita, somos hermanos en Cristo. Porque tal vez esa persona no entendió absolutamente nada del Evangelio. ¿Sí? Primero la persona tiene que entender. Ahora bien, entendiendo bajo este contexto, este pasaje, esta confesión con la boca para el gentil, para nosotros, para la iglesia en este caso, es evidencia de la justificación. O sea, si usted confiesa, decide, es como el bautismo. ¿Usted por qué se bautiza? Porque es una confesión pública de su fe. Por lo tanto, es una evidencia de su justificación, es una evidencia de que usted es un hijo de Dios. O sea, si un árbol de manzanas, ¿qué fruta tiene que dar? Manzanas, ¿ya? El árbol se conoce por su fruto, ¿ya? Y para el judío, este pasaje tiene que ver con esta dispensación de los judíos. Si dejamos que la palabra diga lo que dice, la confesión con la boca para el judío es un requisito. ¿Por qué? Como leímos en los primeros capítulos de Romanos, a los judíos se les ha dado más, por lo tanto se les demanda más. El judío tenía más luz, ¿se acuerdan? Pero rechazó la más luz, la rechazó. Entonces Dios, ¿qué requiere de él? Más fe, más creencia y también la confesión. ¿Ya? Por eso yo digo que nosotros como iglesia tenemos un tremendo beneficio. Este periodo de la gracia es maravilloso. Un periodo que nunca se va a repetir. Y como les dije, la palabra salvación, si usted no necesariamente tiene que ver con la salvación para que es salvífica, para justificarnos, ¿cierto? Por ejemplo, la salvación, me puedo salvar de la muerte, no sé. Hay distintas palabras en la Biblia que hablan de la salvación. La salvación puede implicar el proceso de nuestra transformación por medio de la renovación del entendimiento, que lo dice la palabra. Salvación puede implicar el cumplimiento de nuestra perfección. Salvación puede implicar protección contra el engaño del enemigo, que nos salvó del enemigo, ¿cierto? Pero no necesariamente la Escritura siempre, la palabra salvación tiene que ver con la salvación de nuestra alma. Pero la salvación en Romanos 10 sí tiene que ver con la salvación de nuestra alma. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La salvación de los que no han oído. Versículo 14. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel a quien no han oído? ¿Qué es necesario para que alguien pueda oír?
Alguien que le predique. Alguien que le predique. ¿Y cómo oirán sin haber quien le predique? ¿Hay alguien aquí que puede predicar? ¿Hay alguien aquí que puede evangelizar? ¿Hay alguien aquí que puede decirle al otro, oye, si tú mueres hoy sin Cristo, te puedes ir al infierno? ¿Hay alguien aquí? Sí, claro que sí, porque es nuestro deber. Porque dice, miren lo que dice el versículo 13 de Romanos 10, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. O sea, este versículo conecta la salvación con la misma persona confesando, o sea, diciendo de su boca. Bien, no sé si se entendió, pero el versículo 1 nos da el contexto para que puedan entender eso. ¿Lo podemos utilizar en el evangelismo? Claro que sí. Pero esta confesión de boca, de labios, en el cristiano es evidencia de la salvación, de que he creído. Al judío es una exigencia, más bien. Y el versículo 1 da el contexto del capítulo. Miren, hermanos, ¿qué dice? ¿No, pero la primera palabra? Hermanos, ¿a quién le está hablando? ¿A los hermanos en Cristo? Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios ¿por quién? Por Israel. Es ¿para qué? Para salvación. Ahí está el contexto. Ahí está el contexto. ¿Ya? Bueno, ya terminamos el capítulo 4. Por fin dirán ustedes. Terminamos el capítulo 4. Su fe, la fe de Abraham, resultó en justicia. No por obras humanas. Importante entender de que la salvación no es por obras, sino que es por fe. Y la fe de Abraham resultó en un ejemplo, que no es por ordenanzas divinas. Usted está aquí el día de hoy porque ha decidido creer. Y usted viene voluntariamente. Y la promesa de parte de Dios no fue dada por ninguna ley, sino que la promesa sigue siendo por fe. Creemos por fe, vivimos por fe, somos justificados por fe. Y por favor, quédese con la gran tarea que tenemos como iglesia y también individualmente de predicar el Evangelio a quien lo necesite. Partiendo por lo suyo. Créanme que parta por lo suyo. Porque si usted no es capaz de predicarle a los que dice amar, mucho menos va a tener compasión de los que no conocen. Amén.